Las expresiones artísticas siempre han funcionado a lo largo de la historia para mostrar las realidades y vivencias de nuestras épocas. Acompáñanos en esta serie de podcasts en donde hablaremos sobre cine, derechos humanos, arte, diversidad y mucho más. Podcast creado en el marco de la primera muestra de cine LGBTIQ+, del Circuito Gran Cine, con el acompañamiento de la Embajada del Reino de los Países Bajos y el apoyo de las organizaciones Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, País Narrado, País Plural y Joven Pride. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Este es nuestro tercer podcast y tenemos a unos invitados de lujo. Mi nombre es Vanessa Blanco y yo soy parte de Joven Pride, quienes estamos siendo anfitrionas de este podcast que estamos realizando para ustedes. Joven Pride es una organización dirigida por mujeres jóvenes que busca defender y educar sobre los derechos humanos de las juventudes LGBTIQ+. En este momento les voy a presentar a nuestros invitados especiales. Tenemos a Paz y tenemos a Abraham, pero yo voy a dejar que también se presenten también por sus propios medios. Y voy a empezar así de una lanzando la primera pregunta. ¿Qué es País Narrado? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Qué es lo que realizan? Cuéntenos como si nadie supiese de qué estamos hablando. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decías. Por acá, Abraham Riobueno, soy parte de la iniciativa de País Narrado. Y País Narrado es una iniciativa que ya tiene 2 años y medio desde su fundación. Yo soy parte desde sus raíces, estoy con País Narrado, una iniciativa que nace por Dani Toro en la búsqueda y en la construcción de referentes LGBTIQ+ ciudadanos venezolanos. País Narrado también responde como a las necesidades sobre la construcción de estos referentes para que sirvan de inspiración a nuevas generaciones y derrumbando ese estereotipo cultural machista que nos ha inculcado sobre lo que significa ser gay, lesbiana, las personas trans, mostrar realidades distintas, mostrar realidades diversas que están allí, que son válidas y que necesitan ser visibilizadas. Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo soy Paz. Muchísimas gracias por la invitación, Vanessa. Estamos súper emocionados de participar en este tercer episodio del podcast. Y sí, como lo comenta Abraham, la iniciativa tiene poco más de 2 años. Yo me incorporo a la iniciativa hace 1 año y medio ya. Buscando también sensibilizar a través de las narrativas de historias de vida de personas LGBTIQ+, venezolanas, buscando también crear esa conciencia en la sociedad de las realidades que tenemos, ¿no? Porque hay una falsa creencia en la que se piensa que ser homosexual es viva la pepa, no nos importa nada, cero responsabilidades, cero perspectivas de vida, y no es así. Y también buscamos desde País Narrado, además de visibilizar estas historias de vida y crear estos referentes sociales, plasmarlos también a través de nuestra revista digital, Historias Narradas. De hecho, tuve el honor de participar en la 2ª edición, contando parte de lo que es mi historia de vida, y buscando eso, pues crear un poco de conciencia y de sensibilizar mayormente a la población venezolana, como lo comentaba Abraham, extremadamente machista. No ha sido fácil, pero nos ha ido bastante bien. Bueno, ya nos irás contando también, porque creo que esa es justo una de las preguntas que tengo preparadas acá, porque además este podcast surge a raíz de esta oportunidad de involucramiento entre estas 4 organizaciones. Sí. Y a raíz también de la muestra de cine, y no es que antes no hayamos trabajado juntos, pero sí, como que muy pocas veces nos damos el espacio también como para hablar de lo que hacemos y de quiénes somos, como que siempre estamos tratando de resolver es la sensibilización hacia las demás personas, y poco tenemos como espacios así para escuchar un poco más de qué está haciendo la otra organización, y creo que eso es una de las cosas que va a ser más importantes de estos episodios que van a quedar además para la historia, sí. ¿No? Yo me puse a buscar cuando estaba investigando para hacer los guiones, para montar los temas,
y me di cuenta que hay muy poco sobre la historia LGBTI en Venezuela, ¿no? Ujú. Y además eso es algo que es, digamos, trascendental en el mundo, ¿no? Uno de los argumentos más comunes de la gente antiderecho o que no está de acuerdo con lo que hacemos es que lo que estamos haciendo es por moda, ¿no? Sí, Que sí. lo que estamos haciendo es por moda, que es que las personas LGBTI no tiene, o sea, como que esas siglas no tienen ningún sentido, la comunidad abecedario, un montón de cosas que nos dicen al respecto, ¿no? Y en este sentido, si bien es cierto, no podemos decir que la homosexualidad fue, digamos, catalogada de la misma manera siempre, porque además antes solamente se entendía así, las personas, o sea, comunidad LGBTI se reducía a homosexualidad, Ujú. eso era lo único de lo que se hablaba. Pero podemos ver representaciones que rompían estos estereotipos o rompían estas formas de ser desde la historia de la humanidad. Así es. Siempre hubo, tanto en la Biblia como en las escrituras paleolíticas, como en las obras de Aristóteles, Aristófanes, en la historia de la humanidad, siempre hubo personajes, mujeres y hombres, mujeres mucho más invisibilizadas, Sí. por supuesto, que representaban esta diversidad, ¿no? Y en ese sentido, una de las preguntas que les tenía preparado es ¿qué es para ustedes el tema de contar historias? Ya bien nos estabas adelantando un poquito. ¿Por qué crees que es importante y si además eso nos ayuda a romper esos estereotipos? Sí, allí el tema de contar historias, incluso ese es nuestro como eslogan, País Narrado, construyendo historias. Entonces, porque a través de la historia uno conecta, a través de la narrativa uno conecta con la otra persona, a través de sentarte y escribir también liberas emociones, vas mostrando quién eres en realidad y a través de allí puedes incidir de una manera positiva en la sociedad venezolana y en la sociedad quien pueda leer tus historias. Entonces, para nosotros siempre ha sido fundamental eso, conectar con la persona, conocer quién es, desde dónde es, cómo vive el país y cuáles han sido sus claros y oscuros que ha afrontado como ser parte de la población LGBTIQ+, dentro de un país como Venezuela. Y bueno, el trabajo que estamos haciendo recientemente, también conocer esas realidades fuera de esta burbuja caraqueña, porque si bien es cierto que en Caracas se vive una realidad adversa para las personas LGBTIQ+, fuera de Caracas y cada vez que te alejas de la capital, la realidad es mucho, mucho más compleja. Y así ya también tenemos que apuntar y conocer esas realidades y saber cómo estas personas sobreviven, porque de una manera están sobreviviendo desde quienes son y muchas veces terminan viviendo la vida que la sociedad quiere que ellos vivan y no la que ellos realmente quieran vivir. Entonces conocer esas narrativas, conocer cómo lo afrontan, conocer qué están haciendo para lograr ser quien ellos quieren ser es muy, muy poderoso. Sí, sin duda. Además, la historia propiamente te permite conectar con esa memoria. O sea, te permite crear esa memoria que te lleva a un referente, que te lleva a una identificación, que le da esa huella dactilar incluso a la sociedad también, ¿no? Es muy importante. Y lo que tú comentabas es totalmente cierto. En Venezuela hay poca data relacionada a la historia del movimiento LGBTIQ+, y es bastante lamentable porque hubo en ciertos momentos muchos trabajos importantes, pero la misma dinámica del país, al ser muy machista, no se tomó con el debido respeto ni seriedad, y entonces siempre se tomó como muy a la ligera. Entonces, las pocas organizaciones o las pocas personas que se dedicaron a crear un foco histórico terminaron en pausa. Y ahí quedó ese limbo, ese hueco, y que estamos buscando actualmente en este conjunto de organizaciones que actualmente estamos desarrollando diversas actividades, pero que al final de cuentas todos estamos contribuyendo a esa memoria histórica del movimiento dentro de esta lucha por la defensa de derechos humanos y civiles también, que son parte esencial de nuestra razón de ser, o sea, la defensa y también seguir exigiendo nuestros derechos, porque hemos escuchado incluso
durante nuestras actividades gente diciéndonos que nosotros ya tenemos muchos derechos, que más queremos nosotros, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento también, y justamente el crear esos precedentes que hoy, en este momento, con este podcast, con esta información, a futuro, bueno, van a ser consultados. ¿Por qué no? Y va a quedar cierta información que a alguien le va a ayudar. Y es lo que desde País Narrado también incentivamos al hacer nuestras actividades, a tener las revistas. Próximamente lanzamos página web para reforzar también toda esa recopilación de información que tenemos, que a veces es tanta que quisiéramos, o sea, generar muchísimas cosas. Y es sumamente importante. La verdad que tener una data histórica es sumamente importante. Y además que ojalá que estas acciones que hacemos no se quedaran solamente en nosotros, ¿no? Ojalá que, por ejemplo, este podcast lo vea alguien que está interesado, que quiera aprender, que quizás no está tan sensibilizado, pero al escucharlo, el podcast se queda como que, estas cosas no las sabía, ¿no? Porque además de que no hay un registro, también hay mucha violencia en las personas que no entienden. O sea, las personas que no entienden nuestra información transmiten demasiada violencia hacia nosotros en vez de parar un momento para escuchar, para entender. Y bueno, haciendo como un recuento rapidito para la gente que no sabe, en Venezuela no contamos con una ley completa antidiscriminación que mencione prohibiciones contra la discriminación contra orientación sexual, identidad de expresión de género, solamente algunos artículos como la ley del trabajo, que en esa sí la contamos, o como por ejemplo el artículo vinculante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 21, en donde se expresa que justamente no se deben realizar actos de este sentido, pero no tenemos algo que diga y que reconozca directamente como que también hay restricciones para donar sangre, las personas trans no tienen ley de identidad, lo que les impide inscribirse en las universidades, ir al banco, etcétera, ¿no? Son cosas que la gente dice como que, bueno, pero ¿qué tipo de derechos están pidiendo, no? Entonces eso es como... Y disculpa que te interrumpa ahí, pero rescato algo sumamente importante, Vanessa, que es el hecho de que podemos tener un compendio de leyes que nos amparen en todo su esplendor, muchísimas. Sin embargo, de nada sirve tener todo ese compendio de leyes si a nivel estructuralmente social, personal, humano, seguimos sin entender las realidades, ¿verdad? Y eso no va a aportar tampoco mucho, porque podemos, como te digo, mañana puede aprobarse un sinfín de leyes que protejan nuestros derechos como personas LGBTQ+, pero si realmente el tejido humano no se aborda, mira, ven acá, eso no es así, y desde País Narrado realmente es nuestro trabajo principal, porque nosotros hacemos esencialmente un trabajo de incidencia social, ¿ok? Nos avisas. Ok, entonces nuestro trabajo principal va orientado a eso, a la incidencia social, y de hecho incluso somos criticados también porque consideran que nuestro trabajo no aporta, cuando el sentido es totalmente inverso. Tenemos que entender también que hay varias maneras de realizar activismo. Claro. Y nuestro activismo va de la mano de la incidencia social, de crear esa sensibilización, esa parte de entendimiento, que no queremos cambiar tu manera de pensar, sencillamente hay otra realidad que no necesariamente tienes que cambiar tu estructura, pero sí aportamos a esto también está. Entonces mayormente la reacción ha sido, oye, no lo sabía, pero qué interesante. Qué importante que dices eso, porque justo una de las preguntas que quería hacerte era, nosotros somos como, digamos, una nueva generación, pero ¿tú has visto alguna diferencia? ¿Antes eras activista o es reciente? Es una pregunta interesante. Sí, fíjate que ha sido sumamente interesante, porque actualmente, a mis 49 años, yo en mi vida me veía siendo activista, o sea, ni soñarlo. Esto se debe, yo hoy estoy acá gracias a País Narrado. O sea, hubo un momento en que yo, haciendo un trabajo orientado a la radio,
me pregunté, bueno, ¿y en Venezuela qué está pasando? Entonces, muy involucrada en México, Colombia, Guatemala, Ecuador, Bolivia, pero ¿en qué está pasando en Venezuela? Me pongo a indagar, me pongo a ver, afortunadamente me encuentro de nuevo a Venezuela Igualitaria, a Fundación Reflejo, que fueron referentes para mí en cierto momento de mi vida. ¿Qué pasó? Que bueno, me encuentro también con un conjunto de nuevas organizaciones, nuevas iniciativas, qué chévere, buenísimo. Quiero ver qué puedo aportar y bueno, no me fue tan fácil como lo pensaba. Entonces yo decía, me sentía hasta frustrada porque, bueno, pero yo todavía tengo herramientas, yo todavía puedo aportar muchísimo. Y es cuando ingreso a uno de los grupos de encuentro convocados por País Narrado y ahí empezó todo. Ahí empezó nuestra conquista hacia paz. Sí, fue algo que a mí me vinculó muchísimo, fue algo que a mí me movió muchísimo, porque particularmente en el grupo en el que participé, yo, chévere, todas criaturitas hermosas, maravillosas, pero ¿y dónde están las mujeres? Yo fui la única mujer en ese grupo. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y por qué no vienen mujeres? No, es que es muy difícil, ¿qué tal? No, eso no puede ser. Hay que cambiarlo. Entonces, claro, inició un proceso de involucrarme más con lo que hacía País Narrado en esos días. Entro como voluntaria, empiezo a representar la iniciativa y nada, yo me fijé en propósito. En País Narrado tienen que empezar a participar mujeres, vamos a fomentar la participación diversa. Y en estas organizaciones que participaste antes, como Fundación Reflejos o Venezuela Igualitaria o lo que veías, también había como esa diferencia de la participación entre hombres y mujeres. Es un poco más equitativo, sí. Y la pregunta que también me hacías, del antes y el ahora, sí, indiscutiblemente hay un cambio. O sea, yo te puedo hablar, yo teniendo 20 y pico de años, la información que se manejaba no es la misma información que podemos consumir actualmente. O sea, el factor redes sociales, el factor apertura comunicacional realmente ha servido, es un canal que nos sigue brindando muchísimas herramientas y que tenemos que seguir utilizando a favor. Claro. ¿Ok? No podemos caer en esas discusiones absurdas que se levantan por las redes, que si tú haces, que si tú no haces. Eso es pérdida de tiempo en realidad. O sea, no podemos perder el horizonte, no podemos perder la esencia que cada una de nuestras organizaciones tiene y que a su vez involucrarnos en actividades como estas, porque, lo decía, aunque hacemos cosas distintas, el propósito es el mismo. Claro. ¿Ok? Y es trabajo en equipo. O sea, tenemos que seguir trabajando en equipo. No, y todas son necesarias para conseguir el propósito. Sí. Mencionas algo tan importante que lo que fue justamente como este grupo en el que fuiste, escuchar otras personas, justamente, o sea, este podcast nace del tema del cine, ¿no? Y en los podcasts anteriores hemos estado hablando del cine. En el anterior a este se habló justamente de la representación de las mujeres en el cine, específicamente se habló de la mujer lesbiana, o sea, como separando porque lo que hemos estado haciendo es como ir viendo, bueno, cuáles son esos estereotipos que hay acerca de las personas LGBTI en la vida, y tú ya lo mencionabas también al inicio. Entonces, una de las cosas que hemos descubierto es que hay una visión como totalmente sesgada acerca de lo que somos las personas LGBTI. Es como si fuésemos algo diferente, como si accionáramos de manera distinta, que si son promiscuos, como si no todo el mundo pudiese ser así, ¿no? Como que si nuestras realidades fueran distintas al resto de la sociedad, porque uno por ser LGBT, uno no deja de cargar agüita en el barrio, se te sigue yendo la luz, tienes las mismas precariedades, entonces súmale todo eso y aquellas discriminaciones que puedas vivir, entonces es complejo. Exactamente, entonces haciendo referencia a eso, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película Intemperie de los hermanos Rodríguez, que justo se presentó, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención, de verdad que, y lo dije en todas las intervenciones, esa película a mí me marcó porque representa la vida de este poeta Armando Rojas Guardia, que además lo representa y habla de su homosexualidad, pero es contado a través de él. O sea, es como él hablando sobre
lo que vivió, sobre qué significaba para él cuando era adolescente, en donde hubo esa lucha entre su Dios y su religión y el amor que sentía hacia otro hombre. Y a mí me impresionó muchísimo que no fue una película que, digamos, lo catalogó únicamente como una persona homosexual y ya, sino que llevó su vida a lo largo de, bueno, es una persona, es un poeta, es un maestro, hace vida, va a la iglesia, tiene sueños, tiene metas, tiene problemas, y eso me llamó mucho y siento que eso no pasa, ¿no? Entonces, una de las preguntas que les quería hacer es que si ustedes creen que en el cine venezolano, o sea, ¿cómo ven la representación de las personas LGBTI en el cine venezolano, en la televisión o en donde sea? Ahora que ustedes tienen, por ejemplo, esa visión de las historias que les cuentan las personas que asisten a sus grupos, contrastado con lo que vemos en televisión, en el cine, etcétera. Sí, yo creo que existe un gran contraste allí porque sin duda en Venezuela no tenemos una representación positiva para la población LGBTIQ+. Digamos como que se me vienen así flashbacks, es Una casa para Mayita, que es la historia de una mujer trans positiva. Está Azul y no tan rosa, que es como que la más popular. Sí. Pero sin embargo la mayoría de las películas o de la televisión como tal en Venezuela siempre tienen al tema LGBT como homosexual, a las personas trans como el tema de burla. Pasaba muchísimo en los programas de humor en la televisión, que estaban los fabulosos, estaba el personaje Emilio, no recuerdo el apellido, que se transvestía para hacer un show. Ajá. Entonces en The Shows también, en la entrega de premios, siempre salía como personajes así. Entonces las parodias hacia el Miss Universo eran personas transvestidas y era la burla, porque eran como que, ay, qué gracioso un hombre vestido de mujer que se están burlando del Miss Venezuela. Eso eran los programas de humor de antes. Y uno creció con eso, y uno veía eso y uno decía, si me gusta esto, entonces va a terminar así. Y realmente también queremos como que ir rompiendo ese estereotipo y rompiendo ese imaginativo cultural porque no es totalmente válido. Son realidades que existen, que están allí presentes, pero somos mucho más que eso también. Sí, y que parte de nuestra incidencia también como organizaciones debería ir apuntando a eso como exigencia también. O sea, tenemos instituciones, fundaciones que siguen preparando material cinematográfico en el país. Y bueno, lamentablemente muy poco vemos que se esté realizando algo serio, con propósito, ¿sabes? Y como lo dice Abraham, o sea, yo también recuerdo en mi infancia todo lo que se veía era siempre llevado a la burla, la caricaturización, tú estás aquí es para hacer un show. Sí. Y allí, disculpa Vanessa que te interrumpa, la mayoría de la representación de las películas vinculadas a este tema LGBT siempre ataca como a lo trans, las personas trans y las personas gay. Pero pasa algo particular con las mujeres lesbianas que no hay. O sea, yo no recuerdo una película venezolana que toque el tema lésbico. O bisexual, exacto. Sí, entonces, sí. ¿qué pasa? De hecho, siempre se mantuvo bajo suspenso. Muchas actrices muy reconocidas y nunca supimos, o sea, pero como que sí, pero como que actores sí, no. Sí era como más Sí, y incluso sigue pasando. Sí. Hay muy pocas en el ámbito, o sea, es que ni siquiera me puedo pensar así rápidamente y no me vienen a la mente. Sí, como... sí. Entonces, claro, también va de la mano de que, bueno, si salgo del closet ya sé que voy a hacer un foco, ¿sabes? Y bueno, se sigue presentando eso, o sea, Venezuela sigue viendo estas situaciones de esa manera. O sea, de crítica, bueno, aprendimos una palabra estando en comunidad de estar funeando a las personas, como chalequear, como eso, burlar, pues. No entonces, sí, lo otro es que sí, o sea, es muy poco lo que se ve de la representación lésbica, personas bisexuales, o sea, no hay realmente algo que vaya orientado a eso. Sí he visto últimamente algunos programas nacionales, locales, de farándula mayormente, que eso es lo otro. O sea, la preparación va directa, enfocada a cuestiones de farándula. Entonces, ¿por qué?
Claro. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos profesionales en los medios de comunicación, o sea, comunicadores sociales muy buenos que pudiesen estar también abordando otros temas. Claro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es lo que yo siempre me pregunto, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sigue sucediendo eso? Intemperie, maravillosa, o sea, también a mí me movió tantas cosas también ese documental, y te das cuenta que, bueno, la realidad de esta persona es la realidad de muchas personas contemporáneas, porque ¿qué pasaba? En esos años mayormente se prefería guardar todo eso, vivir bajo la normatividad, porque socialmente, o sea, no podía suceder que un profesional saliera del closet o abiertamente, era muy difícil, o sea, era muy poco. Entonces terminaban casándose, mi caso particular, yo terminé casándome por presión social, y eso es lo que mayormente se veía. Entonces en este caso queda a un lado su orientación sexual, porque es que fue maravilloso. Y varios testimonios de sus amigos en el documental decían, o sea, a mí no me importó nunca eso, porque tenía tanto por quedar, o sea, Dios nos dio tanto aprendizaje que eso quedó en segundo plano. Entonces, pensando justamente en este tema de contar historias, del cine, la importancia, creo que este podcast me ha gustado mucho porque ya no ha sido solamente como de películas, sino hablar de personas, y creo que eso es algo que les caracteriza a ustedes. En ese sentido, me gustaría, si tienen alguna experiencia o que nos puedan contar, ¿qué ha pasado con esas personas que se acercan al grupo y se atreven a contar sus historias? Porque no todo el mundo se atreve. Sí, mira, fíjate, muchos de nuestros participantes que han llegado a País Narrado desde nuestro primer grupo han quedado con ganas de más, de que, pero País Narrado, porque es un grupo que consta de 3 días, entonces luego del tercer día, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Entonces tenemos testimonios o historias de vida, como Jayjo, que luego de País Narrado comenzó a hacer activismo, se sumó a Prisma, se sumó acá, comenzó a estar más interesado por todo lo que tiene que ver con el tema LGBT. Tenemos personas que luego de País Narrado entendieron un poco de la identidad, y luego decían, oye, yo siempre fui una persona trans y no un gay. Entonces comenzaron una transición después de nuestros grupos, y eso para nosotros ha sido poderosísimo. Personas que han salido del closet con su familia después de nuestras actividades, y eso es cuando las personas se sientan y nos comentan y nos dicen, nosotros nos sentimos, o sea, nuestro trabajo está llegando, nuestro trabajo está impactando en las personas, y es lo que nos mueve, lo que nos inspira, conocer estas historias de vida de las personas. De verdad que eso es maravilloso. Y es súper gratificante. De hecho, estuvimos hace una semana en Cumaná, durante una semana llevando actividades allá, y nos llevamos muy gratas sorpresas en esta segunda visita, porque tuvimos testimonios de 2 personas que al terminar las actividades se nos acercaron. Mira, te tenemos que contar algo, hablé con mi mamá. Y nosotros, buenísimo, sí. Ven, cuéntanos qué pasó, cómo fue la cosa, esto, lo otro. Y han sido muchas personas, o sea, se ha logrado incidir de manera, como te decía, de manera humana, de ayudar a saber en qué posición estás, cómo te sientes, en muchas personas. O sea, en muchas personas, afortunadamente, es nuestro trabajo principal, es lo que queremos seguir haciendo, porque esa motivación que logramos, entonces va orientada a que varios de ellos se han incursionado en el activismo, se han inspirado para pertenecer al activismo, se han inspirado para hacer cosas a nivel personal dentro del activismo, y está ese aporte, es un aporte muy grande para nosotros, y lo vemos desde esa manera, pues es nuestro aporte a la sociedad, y es nuestro aporte a seguir visibilizando y visibilizándonos cada vez más. Claro, igual yo les preguntaba esto como si yo fuese totalmente extraño, pero la verdad es que no, los hemos acompañado, hemos estado en varios de sus grupos también, y tuvimos esta iniciativa de intentar que fuesen más mujeres
también entonces en varios de los grupos hicimos una colaboración y nosotras facilitamos algunas de las actividades. Entonces esto fue simplemente un show para preguntarles y a ver qué me respondían, porque la respuesta yo la sé. Bueno, pero en este caso te tendríamos que regresar cómo fue la incidencia. Entonces nada, conozco de primera mano que ha sido muy gratificante, y además también incluso como ver ese tema de contar las historias, que a veces en el activismo en otras organizaciones nos centramos como en la educación, es como todo más externo, ¿no? Entonces bueno, yo creo que hemos hablado increíble de muchas cosas. Lo último que quisiera es preguntarles a ustedes que dejaran algún mensaje para la gente que está escuchándoles por primera vez, algo que quieran decir, que bueno, que cuenten las redes sociales y si se puede participar, de qué manera participan. Bueno, claro que sí, nos pueden seguir por @paisnarradobzla, ahí siempre estamos haciendo actividades semanalmente y seguiremos activos por allí. Los esperamos en nuestros grupos, en nuestras experiencias narradas, y bueno, siempre tendrán un lugar aquí en País Narrado si son parte de la población LGBTIQ+, y si son también personas aliadas, son totalmente bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todos. Sí, además de que nos sigan por nuestras redes, lo repito por si se les olvidó, @paisnarradobzla, que sepan que hay mucha gente, muchas organizaciones, incluso a nivel personal, individual, que estamos trabajando con mucho compromiso para que en Venezuela se empiecen a dar cambios relacionados a los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos. Y bueno, en algún punto esperamos que nuestros derechos civiles también sean tocados allí, ¿no? Y nada, o sea, súper agradecidos con la invitación. Gracias, Vanessa. Sí, con el circuito Gran Cine, con el Reino de los Países Bajos, por habernos tomado en cuenta dentro de esta primera muestra de cine LGBT. Esperamos que se repita. Y nada, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recordando que esta muestra de cine LGBTIQ+ empezó el 28 de septiembre y está terminando el 28 de octubre, así que todavía espero que cuando salga esto puedan tener chance de ir a alguna de las funciones. Muchísimas gracias a Paz y a Abraham, recordando también gracias a Gran Cine y a la Embajada del Reino de los Países Bajos, además también las otras organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, País Plural, País Narrado y nosotras Joven Pride, que hemos sido las entrevistadoras de este podcast. Mi nombre es Vanessa Blanco y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Porque el arte es cultura y las personas LGBTIQ+ somos parte de ella. Escúchanos en estos episodios que tenemos preparados para ti. Y aprende un poco más de nuestra realidad.